Pues es que era un secreto a voces. El juez Moro, de Brasil, es un sinvergüenza que se vendió al grupo de Bolsonaro para encarcelar a Lula y sacarlo de la carrera electoral, donde ganaba en todas las encuestas por 30 puntos de distancia al candidato de la extrema derecha. A cambio, Bolsonaro iba a nombrarlo ministro de Justicia e Interior, a este juez de segunda, que así entraba en el gobierno pateando el Estado de Derecho. Unos documentos publicados en un artículo en la revista The Intercept, firmado por Glenn Greenwald, premio Pulitzer de periodismo, no es cualquier periodista, demuestran que el juez Moro intervino en la instrucción, dando órdenes y recomendaciones al juez que tenía que desarrollar el procedimiento. Es decir, que ignoraban que el que acusa y el que juzga son figuras constitucionalmente diferentes. Al igual que la justicia española, la instrucción y el enjuiciamiento no pueden estar contaminados. Los archivos publicados demuestran que Moro proponía fuentes, orientaba las operaciones e indirectamente coordinaba los procesos que después él iba a juzgar. Dice The Intercept, Moro recomendó al fiscal que cambiara el orden de unas etapas de la investigación, pidió agilidad en las operaciones, dio consejos estratégicos y pistas informales y anticipó al menos una decisión. Criticó y sugirió recursos al Ministerio Público y retó a Dalagnol, que era el fiscal, como si él fuera un superior jerárquico de los fiscales y de la Policía Federal. Es decir, el gobierno de Bolsonaro tiene en la cárcel a Lula, al expresidente Lula, por una decisión ajena al Estado de Derecho. Es decir, Lula es un preso político. La cuestión es, ¿va a hacer algo el gobierno de Pedro Sánchez en España al respecto? No sé. ¿Va el ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, a amenazar con la ruptura de relaciones con Brasil, como hizo con Venezuela? ¿Va a desconocer al presidente Bolsonaro por haber protagonizado un golpe de Estado del siglo XXI, metiendo en la cárcel a un adversario político que le iba a ganar las elecciones? ¿Va a presionar a la Unión Europea, a Tajani, para que haya una condena de lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil, igual que ha habido condenas contra actuaciones de Venezuela? Y ya puestos, ¿por qué no miramos todo el continente? ¿Va España a seguir aguantando el comportamiento antidemocrático de Lenín Moreno en Ecuador? ¿Va a seguir aguantando la persecución ajena al derecho de todo el correísmo que ha alcanzado incluso en Londres a Julian Assange por una orden de los Estados Unidos? ¿Merece Venezuela un trato mientras que Brasil o Ecuador merecen otro? Porque detrás de los ataques a Maduro y detrás del apoyo a Bolsonaro y a Lenín Moreno están los Estados Unidos de Donald Trump. Decía Jesús Ibáñez que Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. Ocurre igual con el fascismo, que ya no se llama fascismo, pero que hace cosas muy parecidas. Hay que esperar a que nos lleven otra vez a campos de concentración o a que nos señalen con el pecho, no sé, como rojos, como judíos, como homosexuales. O despertamos otra vez, o el mundo va a volver a convertirse en un lugar muy feo. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Nuestro invitado de hoy, argentino, tuvo el privilegio y el coraje de formarse con Robert Dahl, uno de los expertos en teoría democrática más importante del mundo y seguramente un experto que tenía una mirada sobre la democracia que no tienen hoy buena parte del mainstream de la ciencia política. Nuestro invitado de hoy ha sido amigo de Fidel Castro, ha sido amigo de Hugo Chávez y seguramente ha tenido mucho que ver que siempre ha entendido que no se explica América Latina sin la palabra imperialismo. Ha sido secretario general de Claxo y creo que es uno de los referentes más relevantes de la ciencia política en el continente latinoamericano. Atilio Borón, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Por estar aquí en la frontera desde Argentina. Atilio, cuando yo estudiaba en Alemania me parecía que la palabra oligarquías y la palabra imperialismo eran dos conceptos para perezosos, ¿no? Hasta que llegué a América Latina y me di cuenta de que sin la palabra oligarquía y sin la palabra imperialismo no se podía explicar absolutamente nada. Estamos en 2018, ¿sigue siendo correcto? Desgraciadamente sí, mira. Desgraciadamente sí, la oligarquía ha cambiado, igual que el imperialismo. Hoy en día pretender que el imperialismo es lo mismo que analizó Lenin hace un poco más de un siglo sería absurdo. Digo, yo siempre le digo a mis alumnos, si Lenin se levantara de su tumba, ¿no es cierto?, y vieran lo que es la velocidad fenomenal de la circulación del capital financiero, se agarraría un espasmo, ¿no es cierto?, claro, porque es algo novedoso, lo cual no invalida lo que él decía, pero hay que agregar muchas otras cosas. Y acá el imperialismo en América Latina sigue teniendo, desgraciadamente, lo digo con mucho dolor, no me agrada, no soy de esos izquierdistas que
que se enorgullecen de decir, bueno, somos víctimas del imperialismo. No, no, es una desgracia, pero nuestros gobiernos, ¿verdad?, son gobiernos muy débiles, la presencia de Estados Unidos es realmente impresionante, no solamente en el terreno económico, que fue un error en el cual cayó mucha gente, un poco el marxismo más dogmático, si quieres, que acá tenemos una buena cantidad, ¿no es cierto?, nosotros para exportar inclusive, ¿verdad?, pero pensando que era un tema económico, un tema cultural, por ejemplo, la presencia cultural americana, digamos, en América Latina ha sido un fenómeno extraordinario, la presencia religiosa. Tú no te explicas lo de Bolsonaro sin el informe de Rockefeller en el año 1969 a Nixon diciéndole hemos perdido el catolicismo porque se han vuelto contra el capitalismo, por la teología de la liberación. Por el Concilio Vaticano II, ¿no? Y sí, claro, cuando él va para América Latina y ve el auge de la teología de la liberación, va y dice tenemos que enviar otros cristianos a América Latina. Empezaron por Guatemala, siguieron por Brasil, ahí tienen los resultados. Es la acción del imperialismo, bases militares, tenemos más de 80 bases militares, digamos, en toda América Latina. Por supuesto, el imperialismo, yo lo que siempre digo, no es un factor externo que opera desde allá, desde Washington, si es que no está articulado con eso de acá, y acá entramos con las famosas oligarquías, que han cambiado, no son ya oligarquías terratenientes. Por ejemplo, en Argentina el campo es altamente capitalista, no se diferencia, y te diría, prácticamente lo mismo que el campo de los Estados Unidos, ¿verdad? Sin farmers, pero con un capitalismo en agronegocios hacia velas desplegadas. Entonces, pero son grupos muy cerrados que tienen un control, un dominio sobre el Estado y sobre todo aquello que no elegimos. Por ejemplo, un dominio sobre el Poder Judicial, un dominio sobre el Ejército, un dominio sobre los medios de comunicación. Claro, porque toda esa gente se forma en Estados Unidos y eso es determinante. Absolutamente. Fíjate que Estados Unidos hace ya muchos años que lanzó un programa que se llama de buenas prácticas, ¿no? Good Practices. Entonces te llevan todos los años jueces, fiscales, legisladores, académicos, periodistas, y después regresan convertidos en el juez Sergio Moro, por ejemplo, que comete un acto pero absolutamente ilegal cuando condena a Lula, según sus propias palabras, por su convicción y no por las evidencias. Es decir, desde la Revolución Francesa y el Código Napoleónico para acá, tú condenas a un acusado cuando tienes evidencia, ¿verdad? Si no, rige el principio de inocencia. Ahora se acabó eso. Se acabó. Acá te condenan porque el juez le parece que tú eres un delincuente. Con un testigo protegido que hace una declaración totalmente, sin pruebas. Totalmente. E inclusive hay casos que ni siquiera se tomaron la molestia de buscar un testigo protegido. Juan Carlos, acá suponte, vienes tú a la Argentina y algunos de los grandes medios empiezan a decir que tú eres un agente del castrochavismo y te sacan 20 páginas, 20 primeras planas seguidas diciendo eso y acusándote de acoso o de robo, etcétera, y te vas derecho a la... Bueno, pues a Evo Morales le han dado un golpe de Estado, a Cristina Fernández de Kirchner la están persiguiendo judicialmente, a ti te están persiguiendo sin ningún tipo de pruebas, igualmente judicialmente, están amenazando, ¿no?, a López Obrador, hay amenazas sobre el gobierno argentino, es decir, en cualquier lugar hay un intento de conseguir vía parlamentos como el brasileño, ¿no?, después que se demuestran ilegales, ¿no?, y también el caso, por supuesto, de Lula y de Dilma, ¿no? Digo, están intentando vía parlamentos o vía jueces conseguir lo que son incapaces de conseguir en las urnas. Se llama lawfare, Juan Carlos, y fue para varias creación de los del norte a principios del siglo XX, al menos racionalización del norte, la aplicaron contra elementos hostiles, de acuerdo a ellos, en el Medio Oriente, que no eran necesariamente dignatarios públicos, no eran autoridades públicas, sino líderes populares, ¿no? Y contra las políticas estadounidenses. Entonces no se le ocurrió mejor idea que neutralizar estos líderes cargándolos de juicio. Cuando tú todos los días recibes un juicio, yo tengo 31, me despierto cada día para ver qué nuevo juicio me han puesto, de las cosas más ridículas, no te imaginas. Solo trabajas para pagar abogados, y tienes que trabajar bastante y no te alcanza para pagar abogados, solo estás pensando en eso. Yo si hubiera dedicado todo el tiempo que he gastado escribiendo respuestas, traduciendo cuestiones, haciendo poderes, ya lo hubiera dedicado a escribir, tendría 10 libros escritos. Entonces la forma de concentrarte, la forma de angustiarte, la forma de consumirte sobre todo tu tiempo, y vieron que daba resultado, y era bueno también entonces para los políticos y los dirigentes políticos democráticamente electos, con legitimidad democrática total.
Fíjate, esa es la estrategia que se está utilizando, como tú ya has dicho, contra los dirigentes progresistas de América Latina. Y esa estrategia tiene dos patas. Medios de comunicación, sobre todo cuando hemos estado en el poder. Yo estuve 10 años en el poder. ¿Cómo es posible no tener un caso de corrupción? Es imposible. El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que jamás lo ha permitido. Y jamás permitimos. Y eliminamos 80% de la corrupción que había desde que entrabas al aeropuerto y te saludaban con la mano extendida para dar dinero. Pero ¿cómo combate la corrupción una coima en una cuenta secreta en Andorra? Dejémonos hipocresía. ¿Quieren combatir la corrupción? Eliminemos los paraísos fiscales. Ahí se acabó la discusión. Y te tocan ese tema. Entonces, te agarran esos casos que inevitablemente vas a tener y resulta que el culpable es el presidente de la República que dirigía toda una estructura criminal. Entonces, eso te posiciona en los medios de comunicación. Te hacen un linchamiento mediático, un discurso único. Te dicen, te posicionan como verdades indiscutibles, cosas que no existen. El juicio que acabo de tener. $7 millones hemos recibido en soborno. O sea, porque encontré unos Excel hasta presupuestos por 1,5 millones y eso suma. Cuando lo único que está documentado son 1,5 millones de facturas legítimas, porque tampoco es que ha habido soborno. Pero te dicen 7 millones que nunca existieron. Y ya ni puedes refutar. O sea, son 7 millones. ¿No? Entonces, primero el linchamiento mediático. Y luego, jueces obsecuentes, y es uno de los grandes desafíos de los países en vías de desarrollo, pero es consustancial a su desarrollo. Tener una justicia realmente independiente. Tener verdaderos jueces. Y el juez verdadero es el que está dispuesto a hacer lo correcto independientemente del costo, ¿no? Entonces, jueces obsecuentes que con la primera presión política o mediática se someten y ya no hacen otra cosa que copiar lo que dicen los titulares de prensa. Entonces se llama lawfare, es la nueva estrategia, diferente a los 70, cuando tuvieron miedo de que la democracia cambie algo, había llegado Allende a Chile, e impulsaron una serie de golpes de Estado, y ahí sí vinieron los militares descaradamente, desaparecían gente, torturaban, mataban. Se dieron cuenta que eso generaba mucha antipatía y que volvía el progresismo. Ahora son más sutiles. Te destrozan la reputación, te dicen corrupto, entonces la gente chuta, yo con la corrupción no me meto, a muchos descontrolan, a muchos desmoralizan, ¿no? Y además en lo personal, pues, tiene que estar solo pensando cómo pagar abogados, cómo responder tanta infamia. Es eficiente, es más sutil, pero muy eficiente la estrategia, pero resistiremos y venceremos, ten la seguridad. Yo creo que esta Bien lo gente conocemos, es una puede estrategia demorar la repetida. historia, pero no la va a poder cambiar. Es una estrategia repetida en todos los lugares por Sí, parte de pero una una derecha. lástima, por ejemplo, que España ni se ha preocupado. Los embajadores ni informan esto. España ha sido una gran aliada del gobierno de Moreno que ya por lo menos 5 rupturas constitucionales. Por primera vez, después de 30 años, México da asilo político, reconociendo que hay persecución política en Ecuador. Amnistía Internacional en mes de octubre dio 2 medidas cautelares, pero Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo nunca visto, por todos los abusos de ese gobierno. Pero pregunta, en España no pasa nada, el embajador no informa absolutamente nada. Y por el contrario, son aliados del gobierno de Moreno, o sea, es algo desconcertante realmente. Se lo haremos llegar al gobierno de España de que esté atento porque es verdad que no hay que confundir la hermandad con el pueblo ecuatoriano con la hermandad, con gobiernos que están traicionando al pueblo ecuatoriano. Bueno, fuera la hermandad, mi querido Juan Carlos, muchas veces te dicen los intereses de las empresas españolas en Ecuador. Así te responden. Cuando tú dices, oiga, ¿por qué no informan sobre esto? Es una barbaridad. Pero también una doble moral terrible. Si nosotros hubiéramos hecho la mitad, la 10ª parte de lo que nos han hecho a nosotros, ya estaríamos en la Corte Penal Internacional. Pero como es contra la izquierda, no pasa absolutamente nada. Y es una estrategia de la derecha de perseguir cuando están en el gobierno a la izquierda, cosa que la izquierda no hace cuando está en el gobierno con la derecha, cuando habría muchas más razones porque habría elementos evidentes para perseguirlo. Y bueno, este martes, mira el nivel de persecución, que están suspendidas todas las audiencias, es obvio, todas las audiencias legales, judiciales, por la cuarentena, el estado de emergencia, la pandemia, salvo las de flagrancia. Hay 2.000 juicios pendientes con las audiencias suspendidas. Solo hicieron una, la del caso contra mí y otras 18 personas absolutamente inocentes, salvo una asistente que sí cometió irregularidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es persecución y están apurados. Tenemos elecciones en febrero del 2021 para tener una sentencia definitiva antes de noviembre, cuando se registran las candidaturas para impedirme participar en las próximas elecciones. Así de descarada es la persecución política. En medio de tremenda emergencia, tremenda crisis, estado de excepción, cuarentena, aislamiento social, arriesgaron jueces, abogados, periodistas para condenar a Correa y ver si tiene una condena definitiva antes de la inscripción de candidaturas para las próximas elecciones. En fin, Rafael Correa es presidente del Ecuador.
no es mucho consuelo, pero por lo menos este Papa parece que tiene una mayor sensibilidad social que los anteriores. El Papa es extraordinario. El primer Papa latinoamericano en la historia. Tengo el inmenso honor de considerarme, al menos yo me considero, creo que él me considera también, su amigo. Y creo que es un vendaval de esperanza para América Latina, para la Iglesia Católica y para el mundo entero. Rafael Correa, muchísimas gracias, suerte, y por la parte que nos corresponde haremos llegar al gobierno de España que la amistad con el pueblo ecuatoriano no pasa por ser obsecuente, ¿no?, con lo que está haciendo Lenín Moreno. Un fuerte abrazo desde Madrid, desde España. Gracias a ustedes, cuídense, ánimo, y ojalá después de esta tremenda prueba, trágica prueba, extremadamente dolorosa prueba, salgamos con un mundo mejor, un mundo más humano. Un fuerte abrazo. Sea. Hasta pronto. Y esa transmisión se tiene que hacer política de Estado, digo, falta mucho para eso, claro, pero sí una tendencia. Digo, un pueblo, yo eso de que hay que saber para no repetir, creo que los humanos... repetimos, ¿verdad? Repetimos, el siglo XXI se está caracterizando por este regreso de fantasmas que pensábamos absolutamente enterrados. Y mira Brasil, ajá, por ejemplo. No, bueno, o Alemania. Es decir, Alemania, también quería comentar contigo esto, ¿no? Pero antes de entrar en Alemania, llegas justo en una discusión sobre el Valle de los Caídos, ¿no? ¿Cómo no recordar aquella foto famosa, ¿no?, en el entierro de Franco, ¿no?, con los dictadores latinoamericanos, ¿no?, con esa figura emblemática de Pinochet, pero claro, estaban todos los dictadores latinoamericanos, ¿no?, rindiéndole pleitesía a su maestro, ¿no?, el dictador Franco. Sí. Te encuentras ahora con este debate, ¿no?, con el Valle de los Caídos. Bueno, por lo menos hay un debate, eso es un paso adelante, digamos. Yo, a ver, asocio eso un poco con todo lo que fue nuestra experiencia de qué hacer con los lugares de represión, por ejemplo. ¿Qué hacer con esos espacios que representaban el autoritarismo, la impunidad, el poder? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué hacer con la Escuela Mecánica de la Armada, que era un sitio donde os desaparecieron 5.000 hombres y mujeres? Solamente en ese centro, 5.000 argentinos y argentinas fueron asesinados. Sí. Y allí están las señales, las marcas, los recuerdos. Exactamente. Y es uno de los 600 lugares clandestinos de detención que funcionaron en la Argentina. Y donde en la Argentina cada uno de esos espacios tiene emprendedores que se discute qué hacer en cada uno de esos lugares. Algunos son centros culturales, otros son museos, otros son memoriales, otros apenas están señalizados. Y el debate fue desde los que decían que había que demolerlos hasta dejar que se destruyeran por sí solos. En ese gran abanico hubo cantidad de ideas sobre lo que hacer ahí. Recuerdo, por ejemplo, en una de las presentaciones del proyecto, una madre de Plaza de Mayo me dijo: yo quiero que en ese lugar la gente que vaya sufra lo que sufrió mi hijo, que sienta el mismo hambre, el mismo dolor, el frío. Y nosotros dijimos, ¿para qué? ¿Para qué suscitar esas sensaciones, ¿no? Pero me parece, volviendo al Valle de los Caídos, que lo más importante es debatir y llegar a un consenso. Yo sé que a veces la palabra consenso puede resultar naif, pero me parece que con algunos temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la dignidad humana, con el derecho a la verdad, con la reparación a las víctimas, ahí si no hay consenso, si no se logra un acuerdo básico, son generalmente proyectos que fracasan, ¿no? Aquí tuvimos ¿Vos qué opinás de la palabra consenso? Yo creo que es necesario, ¿no? Es decir, que si no atiendes los intereses de la gente no te va a apoyar, ¿no? Entonces la única alternativa al consenso es la imposición. Y la imposición en algunas cosas no sirve. Sí que es verdad que yo creo que no hay que consensuar con el fascismo. No hay que consensuar con los que hicieron el daño. No hay que consensuar con los victimarios. Pero entre las víctimas tienes toda la razón. Aquí en España hubo un debate, porque fuimos los nietos los que recuperamos la memoria. ¿Por qué? Porque el golpe del 23F fue un recuerdo en el año 81, Franco muere en el 75, y habían empezado las exhumaciones de los asesinados, de los 200.000 fusilados por Franco, y de repente hubo un golpe de Estado y se frenaron, ¿no? Un golpe por parte de Tejero y compañía, y se frenó todo ese proceso de exhumaciones.
y a partir de ese momento desapareció el debate, porque los militares dijeron, eso dejadlo, porque si no, vuelve a haber ruido de sables. Le habéis contado que hicieron obra y los disparos los taparon. Y una idea importante es que el pueblo está arriba. Como uno de los referentes siempre parlamentarios, el pueblo está arriba. ¿El 23F estaba arriba? ¿Había gente arriba no? Había periodistas, sí, siempre había gente. Había tribuna de sí. prensa, es que era un debate era el debate de investidura de Calvo, De Calvo Sotelo, sí. Calvo Sotelo. Está abajo. Reyes que gobernaron España durante siglos, dinastías, ¿no? Los Mohamed, los Yusuf. Arrancamos con Alberto Fernández, a todas luces el próximo presidente de la Argentina, en tándem con Cristina Fernández de Kirchner. Y eso no lo impide, vamos, ni todo el Big Data del mundo, ni Cambridge Analytics, y mucho menos ese Nerón que está por ahí con su lira intentando prender fuego a la Argentina. Ya sabéis, me refiero a Macri. Ni Macri lo impide. Después de toda la crisis que ha tenido el continente latinoamericano, para que despierte hace falta algo más que palabras. Antes que nada, que para que América Latina florezca como continente, tiene que ser un continente. No tiene que ser una serie de estados, cada uno corriendo por su cuenta. Eso nos debilita frente a un hecho inexorable que se llama globalización y que nos exige ser inteligentes para poder vincularnos al mundo. Pero lo cierto es que en el presente es como que cada uno está resolviendo su suerte sin pensar en el continente, y eso nos debilita enormemente. Con lo cual, hay como una primera tarea a realizar, que es reconstruir la unidad latinoamericana. Cuando la derecha se dio cuenta de que perdía elecciones, ya no le gustaban. Intentó, a través de los tribunales, ganar lo que no ganaba en las urnas. Y por eso ha metido en la cárcel a Lula, por eso está en la cárcel Milagros Sala, por eso buscan encarcelar a Correa, han buscado encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se combate esto? Lo primero, con decencia, y segundo, con Estado de Derecho. Eso hay que terminarlo. Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones. Y hay que hacer que los tribunales actúen como tales, juzguen y condenen a quienes tengan que condenar sin la presión política de ningún momento. Y en eso vamos a trabajar. Vamos a tratar de hacer todo lo posible porque eso en Argentina se haga lo más rápido posible. Pero no puedo dejar de decir que es algo que está ocurriendo en toda América Latina, en muchos países, no en todo, soy injusto, y que hay situaciones realmente incomprensibles, arbitrarias e imperdonables. Lo que está pasando con Lula es imperdonable, lo que está pasando con Rafael Correa es imperdonable. ¿A dónde tiene que mirar América Latina? ¿Hacia los Estados Unidos o hacia sí mismo? Alberto Fernández lo tiene claro, porque los pueblos que no tienen memoria repiten todo lo malo que les ha ocurrido. Hay que pensar otra vez en la escuela de las Américas, hay que pensar otra vez en la deuda, hay que pensar otra vez en aquellos tiempos infaustos de las invasiones. Alberto Fernández tiene memoria y por eso salió el día de las PASO del brazo de dos abuelas de la Plaza de Mayo. Y así como Europa se ha unificado y ha generado la unión, a mí me encantaría que nosotros volvamos a revivir el UNASUR. En verdad la discusión que nosotros estamos teniendo es básicamente del Mercosur, pero lo ideal sería volver a revivir el UNASUR. Algo que hablamos mucho con Samper, que es el director ejecutivo, el expresidente de Colombia, y que hemos hablado muchas veces. Por ahí está Marco Enrique Sominami, que es un amigo chileno al que quiero mucho y me está acompañando. Y con él y con los amigos mexicanos promovimos el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla lo que intenta es reconstruir precisamente esa integración latinoamericana que es más amplia que el Mercosur. Está muy bien. Hoy América Latina está como muy dividida entre el Mercosur, el Grupo Andino. El ALBA está virtualmente en una situación muy compleja. Y que en verdad lo que nos unió a todos fue el UNASUR, que fue el primer proyecto continental importante. Y que tenemos que también hacer muchos esfuerzos
para que México también se integre más a América Latina, y para eso estamos viajando en los próximos días a México para tratar. Yo me doy cuenta que lo que está pasando en Argentina es algo esperanzador para muchos de América Latina. Y yo quiero ayudar a que América Latina vuelva a ser el continente unido, la gran patria. Y voy a trabajar todo lo que pueda para lograrlo. Pues tras un fin de semana de mucha tensión en Venezuela, hoy en Bogotá se reunía el llamado Grupo de Lima. Una reunión encabezada por Estados Unidos otra vez y a la que ha asistido ni más ni menos que el vicepresidente Mike Pence. ¿Quién? Pues Juan Guaidó, el jefe de la oposición venezolana y autoproclamado presidente encargado. Al parecer, tras el fallido ingreso de ayuda a Venezuela, el enésimo fallido de ingreso en Venezuela, pues ahora estarían dispuestos a una invasión con armas, es decir, venezolanos pidiendo a Estados Unidos que entren a matar a venezolanos. Y para contarnos la última hora de este conflicto tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica y director del portal Nodal, a Pedro Brieger. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes. En Bogotá son 6 horas menos que en Madrid, por lo tanto todavía se están reuniendo. Claro, son buenas tardes. Todavía están reunidos los que decidieron asistir al Grupo de Lima. México al final no asiste a esta reunión, por más que estuvo desde un primer momento entre los que organizaron en el año 2017 el Grupo de Lima, cuyo único fin, así lo declararon, era contribuir a la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Y bien señalaste lo de fallido este fin de semana, porque el sábado fue marcado por muchísimos medios de comunicación como el día D. Claro. Se pensaba tal vez de manera ingenua que miles de personas iban a derrocar a Nicolás Maduro, y tal vez lo que más llamó la atención, Juan Carlos, es que tanto Juan Guaidó, el autoproclamado presidente, como muchos medios de comunicación decían que iba a haber decenas de miles de personas de ambos lados de la frontera tratando de introducir lo que llamaban ayuda humanitaria. Y lo que vimos fue algo muy diferente. Hubo muy poca gente, hubo enfrentamientos, sí, ahí en los puentes, en la frontera, hubo enfrentamientos, pero la cara de Guaidó, del presidente de Colombia, Iván Duque, del presidente de Chile, Sebastián Piñera, al final de la tarde, era una cara de frustración, de desazón, de no haber logrado el objetivo. Porque si pensaban que este sábado, 23 de febrero, miles de personas iban a acudir a celebrar que iban a introducir los camiones con ayuda humanitaria, se equivocaron, y además tampoco las Fuerzas Armadas se levantaron en contra de Nicolás Maduro, que se dio el lujo de realizar un acto el sábado a la tarde frente a una multitud diciendo: acá estoy yo, soy el presidente de Venezuela, Guaidó no controla nada, y encima ahora Guaidó está fuera de su territorio. Por eso lo que vos señalabas de una invasión militar casi como que suena como el último recurso que puede tener la oposición después de fracasar una y otra vez, pero no solamente porque hay represión por parte de las Fuerzas Armadas, sino porque no lograron movilizar lo que ellos dijeron que iban a movilizar. Guaidó dijo que habían conseguido durante la semana 600.000 personas voluntarias para trasladar la ayuda humanitaria, que pensaban llegar a 1 millón, y yo todavía no entiendo qué pasó. Ya, es un poco también incomprensible que un presidente como el presidente Piñera de Chile esté en la frontera provocando de alguna manera el derrocamiento de un presidente. Me parece que es, no sé, surreal. Es que tal vez ellos pensaban que fueron ahí el presidente de Paraguay también, Mario Abdo, que fueron al recital del viernes a la tarde. Estaba también el español, González Pons. Claro, también, pero no es lo mismo tener la presencia de presidentes de países y además varios representantes de los Estados Unidos que estaban ahí en primera fila, tal vez pensando que iban a contemplar la caída de Maduro. Y muchas veces hemos conversado, Juan Carlos, que la oposición se cree su relato de que el chavismo no existe, que la gente apoya a Chávez en su momento o a Maduro porque están obligados a hacerlo, y no pueden ver que los movimientos populares latinoamericanos
tienen apoyo popular, porque tanto como en el caso de Venezuela, como en la Argentina con el peronismo, como en el caso de Lula o tantos otros, han logrado que millones de personas salgan de la pobreza. Y quienes nunca han padecido esa pobreza y dirigen a estos movimientos como en Venezuela o en la Argentina, no entienden que la gente se puede movilizar no obligada, sino porque de verdad siente por lo menos un cierto bienestar o algo de dignidad. Pedro, entonces se cree en su relato. Pedro, se informa, en informaciones de última hora, que está habiendo movimientos de tropas en la frontera colombiana. ¿Qué hay de todo eso? La verdad no lo sé, no te lo puedo confirmar o negar. Hay rumores de todo tipo, hay que ser extremadamente cuidadoso con las imágenes que se muestran, con las cosas que se dicen, como esas imágenes del puente tienditas que une Colombia y Venezuela, que nunca se inauguró y que mostraban las imágenes del puente clausurado por Maduro, cuando es un puente que nunca se inauguró, o no queda claro qué pasó con el incendio de los camiones que llevaban yo he visto imágenes, ayuda humanitaria. Yo he visto imágenes que se queman los camiones desde la parte colombiana, bastante incontrovertibles, como muy evidente que se quema esa ayuda humanitaria, supuesta ayuda humanitaria, que no lo es tal porque haría falta un reconocimiento como tal por parte de la Cruz Roja y de Naciones Unidas y no lo hace, pero se quema en la parte colombiana. Es decir, forma parte de algo, Pedro, que me recuerda mucho a lo que pasó en Ucrania, ¿no? Se hace un gran festival, a la gente se la emborracha, se la droga y luego se la manda a ejercer violencia para justificar una entrada. En fin. Bueno, a mí todavía no me queda muy claro qué es lo que pasó, pero sí es verdad que hay imágenes que muestran a gente con bombas molotov, algo que muchas veces sucede y es demonizado por muchos medios de comunicación y en este caso festejado porque se estarían utilizando en contra de Maduro. Bueno, Pedro, muy atentos. Si hay alguna novedad, nos pondremos en contacto contigo. Muchas gracias y buenas tardes allí en Bogotá. Ok. Yo. Yo. Ha venido a hacer una demostración de rap y si quieren pues yo lo hago en la verdad. En los barrios humildes la ruleta no debería de estar, si no es en la tele y la ruleta la hace Zidane. Así que ve como tú estás atento. Y habéis hablado del pequeño Nicolás hace un momento, entonces eso es como las casas de apuestas, porque sin ser invitado nos están matando desde dentro. Eso para concentrarme vas a ver que yo me alegro, así que ve cómo voy a activar el cerebro. ¿Veis cómo voy vestido? No para un entierro, que por mi talento tenéis que apostar todo al negro. Así que ven, lo meto otra vez, conecta mi fluide. Así que ves cómo te fundo, hermano, y qué decir. Las casas de apuestas se tienen que ir, como yo, porque ha llegado la hora, pero he estado encantado de estar aquí. Algo así sería. Y entonces, si nos vamos con Monedero en la frontera. Uy. Venga, sigue ahí. ¿Seguimos? Despídenos en la frontera, Desobedientes con Juan Carlos Monedero. Vale. Otra vez empieza el beat. Uy. Muy tranquilo está, Vaya humillación. Yeah. Bien, pues vamos a despedir el programa de Monedero y agradecido de que dejen que vengamos raperos, así soy un fiera, rapper de primera. Bienvenidos al programa, estamos en la frontera y vuelve otra vez para ver cómo lo fundo. Cierto modo estoy rapeando el mando, sentado en el trono. Las fronteras las eliminamos de cualquier modo, porque esto es la tierra y la tierra pertenece a todos. Para concluir, estás tumbado en el sofá, ven pa' acá para ver cómo se cierra el asunto, porque así vamos a poner el punto. Qué mejor manera de despedirnos estando de pie los tres juntos. Desobedientes con la gente. Hasta mañana. Gracias.